Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel Chora de la Garza, soy especialista en dolor y estamos aquí para hablar de lo que podemos hacer en Clínica del Dolor, porque sana colita de rana, si no sana hoy, dolerá mañana. ¿Cómo están? El día de hoy no me voy a poner muy científico, se los prometo, sino que quisiera que escucharan cómo Daniel Chora llegó a ser un especialista de dolor y por qué me tienen que ver como un médico. Al final de cuentas, tengo todos los títulos y profesiones del área médica y estamos para ayudarles. No somos lo que muchos consideraríamos una medicina alternativa que, mira, me vuelvo loco y pierdo más el pelo que ya no tengo por culpa de esto. Y esto para mí es muy importante también platicárselos porque ha sido algo tan rico vivirlo, un tema hasta familiar y que muchas de las veces es un área que como sociedad no vemos al médico todo lo que ha tenido que llevar a cabo para poder ser lo que hemos sido o estamos haciendo hasta el día de hoy. Y más en Clínica del Dolor, porque ¿quién ha escuchado algología? Lo primero que me dicen es, ¿cómo que algo? Y yo, valiendo gorro. Entonces ya de ahí empezamos a sufrir. Y por eso muchas de las veces utilizamos pues un término muchísimo más conocido como es Clínica del Dolor. Pues algología es el estudio del dolor. Y yo para poder llegar a eso, pues obviamente tuve que estudiar medicina primero. Universidad de Monterrey, no te acabes, es mi alma mater y la adoro por todo lo que me dio. Y al final tuve que haber pasado esos 8 años, 7 años y un servicio social para poder llegar a ser médico, cirujano y partero, como viene en mi título. Después de ahí, lo padre fue tener que hacer una especialidad. En medicina hay ramas troncales de las especialidades: ginecología, cirugía general, anestesiología, traumatología y ortopedia, medicina interna, urgencias, en donde nosotros vamos por medio de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, dependiendo hasta dónde nos vamos a tener, a especializarnos específicamente en una área de la medicina. Y yo escogí anestesiología, ahí tengo un background, ¿verdad? Mi padre es anestesiólogo. Muchos podrían decir, me la tenías bien fácil, tu papá, y el caminito hecho. Y si se dieran cuenta que es parte de mi historia, que yo era terco y sigo siendo terco hasta el cansancio. Mi padre estaba obsesionado porque no fuéramos ni doctores y mucho menos que fuéramos anestesiólogos. Y al final de cuentas yo estaba pegado en sus faldas, yendo a los hospitales. Mucha de la gente que me va a ver en las redes se van a acordar de cuando tal vez era niño y estaba desde muy pequeño, desde los 10 años estaba de pequeño viendo a mi padre en los hospitales y así fui creciendo y empapándome de lo que era el área de la anestesiología. Y estaba muy padre porque te dabas cuenta que podías influir en que esa persona no sufría de dolor y lo pudieran operar sin que se diera cuenta de lo que estuviera pasando. Entonces, por eso me empezó a agradar bastante anestesiología y fueron 4 años de mi vida, ¿verdad? En donde yo decidí, por ejemplo, casarme. Entonces, échale más la responsabilidad de que ya tienes una familia. De ahí, quiero platicarles que estas áreas troncales van a tener subdivisiones o subespecialidades. Muchas de las ocasiones los doctores nos hemos dado cuenta que el que tú busques un problema muy preciso, vas a recurrir a que lo veas de todas las áreas posibles y puedas hacer muchísimo mejor las cosas. Y de ahí nace el área de la subespecialidad. Por ejemplo, medicina interna, que tiene el área de cardiología, reumatología, gastroenterología, psiquiatría, 1001 áreas en donde cada uno de los doctores fueron acotando cada uno de los sistemas del cuerpo y se van especializando cada vez más en eso para dar muchísimo mejor servicio. Entonces, la anestesiología también tiene subespecialidades y ahí es donde empieza a ver la algología, una subespecialidad que no tiene mucho tiempo, pero ya es algo. 1945 en Estados Unidos empezaron las primeras clínicas de dolor y obviamente fue caminando este tema. Entonces, cuando yo estoy caminando por el área de anestesiología, me doy cuenta que hay muchas personas que, a pesar de que habían sido operadas, seguían con dolor y sufrían bastante de dolor. Y yo no entendía el por qué. O como anestesiólogo,
no me cuadraba que esta persona tenía dolor si ya había pasado su cirugía. O sea, ¿qué fregados pasó? Y ahí es donde me doy cuenta que hay un estudio del dolor y decido, obviamente, ir por ese sendero y entender un poco más del dolor. Ahí me voy a México y a Canadá con toda mi raza. Obviamente yo nunca me separé de mi familia. Para mí es algo súper importante. Tengo que agradecer a mi esposa que me aguantó bastante en seguir este camino. Y fue muy padre porque dentro de 2 años entendí lo que era el dolor, entendí por qué le dolía a la gente, por qué de repente le dolía muy, muy diferente a cuando una persona se lastima los músculos o los huesos, sino los nervios. Entendí que hay otra área que nadie conoce del dolor. Entonces fue algo muy gratificante y dije, no me puedo detener aquí, ¿verdad? Porque no todos son pastillas o medicamentos. Y nos vamos a Canadá, y en Canadá tuve la oportunidad de ver que por medio de bloqueos o procedimientos puedo ayudarle al paciente a que salga adelante muchísimo más rápido. Entonces, si se dan cuenta, 8 más 4 de especialidad, pues ya son 12 más 2, 14 años en donde tuve la oportunidad de ir recabando experiencias y ir recabando muchísimo conocimiento para poder ayudar a los pacientes que tienen dolor. Al final, fíjense cómo poco a poco esto me dio oportunidad de conocer mucho de los temas que estamos tratando en estos podcasts, de conocer el por qué el dolor es bien importante tratarlo y por qué esta especialidad debe de ser cada vez más conocida, porque al final tiene un impacto en la calidad de vida de los pacientes. Y si les quise enseñar este pequeño brebaje y corta manera de decirles mi vida, es bien importante porque así se pueden dar cuenta que a pesar de que son unos pocos tiempos, 14 años, se pueden darse una idea de lo que tiene que llegar a estudiar un médico para poder conocer el dolor. Muchas de las veces nos quedamos con la idea que la persona tiene que sufrir un dolor. Es algo que tenemos bien arraigado el ser humano. Si no tienes dolor, no hay éxito o no tienes satisfacción. Y yo creo que no. El éxito y la satisfacción del ser humano no tiene que estar siempre con dolor. Fíjense que muchas de las veces esto está relacionado hasta con deportistas de alto rendimiento, pero hay maneras de sobrellevar todo. Entonces, esta especialidad se van a dar cuenta que es una oportunidad de conocer más a su cuerpo, de entender por qué les duele y cómo es bien importante tratarlo, ¿verdad? Al final me da mucha risa que el logo es sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, dolerá mañana. Y es algo que quisimos compartir con ustedes porque dentro de esta frase es la oportunidad de que ustedes entiendan de que si no le hacemos caso al dolor, puede ser ya parte de nuestra vida y ahí quedarse, y ahí es donde se empieza a complicar todo. Entonces, espero que este pequeño lapso de explicación de lo que yo tuve que ser capaz de hacer para poder llegar a esta especialidad les sirva a ustedes de confianza de que al final somos gente preparada, que lo que más buscamos es que a ustedes les vaya bien y que no sufran por culpa de un dolor. Saludos. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Por favor, no se pierdan los próximos capítulos. Acuérdense que estamos en las diversas redes sociales y podcasts. No olvides suscribirte y seguirme. Saludos.